Bueno, bienvenidos a todos de nuevo. Vamos a hacer esta última sesión de la reunión que hemos tenido hoy, ¿vale? Van a ser dos casos clínicos. Los voy a presentar yo, que soy Pedro Flores, y los voy a discutir con mi compañera, la doctora Ana Rodríguez, ¿de acuerdo? Ya he dicho que el chat podéis utilizarlo por si tenéis alguna duda, queréis hacer algún comentario o lo que sea. Ana va a estar un poquito pendiente del chat. Bueno, el primer caso es un caso, ya digo, de esta semana pasada. Es una interconsulta no presencial. Ahí os he copiado para que veáis que no me he inventado nada, ¿vale? Os pongo la edad, es un varón de 53 años y la consulta es cuadro de dolor torácico tipo opresivo de 5 minutos de duración relacionado con el esfuerzo, con la deambulación, sin cortejo vegetativo ni radiación. Visto en urgencias del Hospital de Jaén, tipificado como posible angor de esfuerzo. Han sido varios episodios, paciente diabético hipertenso se remite para evaluación preferente. Bueno, aquí nos están definiendo un paciente con dolor torácico, con algún factor de riesgo y diabético hipertenso, y bueno, nos cuentan un dolor torácico y nos aportan un electro, ¿vale? ¿Lo quieres describir tú o lo describo yo, Ana? No, descríbelo tú, si quieres. Vale. Mira, vemos un electro. Es un electro que está con una configuración estándar, ¿no? Aquí abajo vemos que está a 25 milímetros por segundo y que está bien calibrado. Tenemos en el margen izquierdo, tenemos aquí la calibración que es correcta. Este cuadradito grande nos indica que está hecho tanto a una velocidad, cuando veis esta morfología, está a una velocidad y un voltaje normal, ¿vale? Tenemos una onda P positiva en 2, un componente, por lo menos, parece que se ve principalmente el componente negativo en V1, en negativa en VR esa onda P, es una P sinusal, va a una frecuencia, yo creo que esto más o menos hay aproximadamente un poquito entre 4 y 5 cuadros, y dirá si 4 cuadros son 75 y 5 son 60, pues irá unos 70 latidos por minuto aproximadamente. Si no contáis aquí, multiplicáis por 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 por 6, 72. ¿Vale? Unos 72 latidos por minuto. Todos los complejos QRS van precedidos de una onda P. El PR está aproximadamente en el límite, mide casi un cuadrado grande. Aquí lo veis, ¿no? Tiene 200 milisegundos. Podríamos hablar de un bloqueo AV de primer grado, un PR ligeramente alargado. El QRS es positivo en 1 y positivo en AVF, tiene un eje normal, no se ven. Podría haber algún dato de un poquito de hipertrofia, aunque la repolarización es completamente normal. Y bueno, hay una onda Q muy estrechita, que no tiene pinta de patológica, en 2,3 y AVF. Un eje ligeramente vertical. ¿No? Es un electro que a mí no me. Una T un poquito aplanada en 3 y AVF. Bueno, es un electro que podría ser catalogado como casi completamente normal. No sé, tú, si Ana, quieres hacer algún comentario. Nada, es un electro que podríamos considerar normal, salvo eso, a lo mejor que descartar hipertrofia, porque vemos los voltajes elevados, pero no tiene otra alteración del ST, nada. En un paciente hipertenso, pues bueno, pues un electro de una posible cardiopatía hipertensiva leve, pues tampoco nos dice, no nos aporta nada, digamos, para el caso del dolor torácico, que es lo que están consultando, ¿vale? Como hemos dicho ya antes, un electro normal no descarta, o normal o casi normal o inespecífico, no descarta que un paciente tenga o no cardiopatía isquémica. Eso es un mensaje que tiene que quedar muy claro, ¿vale? Este electro no está hecho con dolor. Si estuviera hecho con dolor opresivo y el paciente y fuese completamente normal, a lo mejor sí que la sospecha sería menor de que el dolor fuese de origen coronario, pero este electro está hecho en reposo, el paciente cuenta dolor de esfuerzo, no cuenta dolor en reposo. Entonces este electro, pues vale, es normal, pero no nos descarta no nos descarta desde luego que el paciente tenga cardiopatía isquémica. Bueno, la pregunta que te lanzo, Ana, es qué datos de la anamnesis, de la anamnesis del dolor torácico, tú echas en falta para tomar una decisión de qué hacer con este paciente. Si quieres, te voy a volver a poner aquí un poquito la anamnesis que nos aportan y dime si tú ves algo que necesitarías. Pues creo que por lo que has contado, que no decía exactamente cuándo había empezado, ¿no? Cuánto tiempo llevaba de evolución. Sí que lo relaciona con el esfuerzo y no nos dice exactamente si justo cuando cesa el esfuerzo se queda totalmente asintomático o no. Vale, yo pienso que también lo mismo. Creo que sí que nos dice que es un dolor opresivo, de una duración a lo mejor de segundos, o si fuesen unos pinchazos, nos harían sospechar mucho menos de un origen isquémico. No lo relaciona con el esfuerzo, que lógicamente todos sabéis que
la angina de esfuerzo, está relacionada con el esfuerzo. ¿De acuerdo? Sí, yo igual que Ana pienso que el tiempo desde cuándo ha empezado el dolor o cuándo fue el último episodio, un poco más de la evolución temporal de esta clínica siempre nos ayuda y ahora veremos por qué. ¿De acuerdo? Sobre todo eso, a lo mejor Sí, no o es que esté mal. descartar que haya tenido episodios en reposo, que tampoco... Claro. Si nos especifica una cosa que nos deja muy tranquilos para no tener que correr, por decirlo así, es que nos digáis, no ha tenido ningún episodio en reposo. Eso a nosotros nos deja tranquilos, ¿vale? Y bueno, si aquí pone con el esfuerzo de ambulación, bueno, pues sí, si se nos gradúa el esfuerzo de alguna manera, aunque entendemos que yo entiendo que deambulación es al caminar, pues claro, el problema es que es al dar 3 pasos, es cuando lleva media hora caminando, a lo mejor un poco de la graduación de qué nivel de esfuerzo también sería interesante, porque no es lo mismo. La evolución, si el umbral ha cambiado, si antes empezó siendo a 500 metros y ahora es a 100, eso también nos Exactamente, aporta alguna mucho. forma para que nosotros sepamos cómo algo que nos gradúe ese dolor, ¿vale? Si es moderado, si nos decís moderado, o si nos decís de mínimo esfuerzo, o si nos decís con qué actividad se desencadena ese esfuerzo. En cualquier caso, yo creo que es importante que quede claro que cuando se hace una interconsulta, vosotros intentáis reflejar lo que nos dice el paciente, pero esto no deja de ser una interpretación vuestra y una interpretación que puede ser perfectamente correcta. Pero esa interpretación tiene que llegarnos a nosotros de alguna forma objetiva, ¿vale? Entonces, si nos podéis pues, graduar el dolor, si vosotros consideráis que es de moderado de esfuerzo, de acuerdo, es moderado de esfuerzo. Yo voy a considerar que el dolor es de moderado de esfuerzo porque me lo estáis diciendo vosotros, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que faltaría eso, el tiempo de evolución del dolor, si ha habido episodios en reposo, con qué nivel de esfuerzo aparece ese dolor, y eso si completamente al detener el esfuerzo desaparece. Eso sería a lo mejor posiblemente los principales criterios que faltarían, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante esto? Bueno, en las guías de síndrome coronario crónico, que es las últimas guías que han salido sobre un poco el dolor torácico de esfuerzo, la cardiopatía isquémica crónica, definen que una angina típica, o bueno, definen que tenemos que valorar 3 características para el dolor. Uno, si es un dolor de las cualidades típicas de la angina, ¿no? Un dolor opresivo, que no es un punto, sino que es un área en el pecho, que es aproximadamente el tamaño de la mano, al menos, o en el cuello, que se irradia a la mandíbula, a los hombros, al brazo principalmente izquierdo, a la parte interna del brazo. Un dolor que, por sus características, por su cualidad, pues puede ser compatible con una angina. La segunda característica es que se provoca o se desencadena con el esfuerzo físico, y la siguiente es que se alivia en unos 5 minutos con el reposo o nitratos. Cuando cumple 3 de estas características hablamos de una angina típica, cuando cumple 2 de 3 hablamos de una angina típica, y cuando hablamos de un dolor torácico, cuando no cumple ninguna o solo una, hablamos de un dolor torácico no anginoso, ¿vale? Esto es una clasificación para mí muy artificial del dolor torácico, ¿vale? Porque al final, pues bueno, hay cosas que aquí no están que para mí claramente me indican que un paciente puede no ser un dolor torácico. O sea, yo puedo tener esa definición, pero si el dolor me dice que le dura segundos o que le dura 4 días seguidos, pues para mí pasa a ser un electro normal pasa a ser un dolor torácico no anginoso. No sé si tú, Ana, quieres dar alguna característica que a ti, esto hace poco en Twitter, un cardiólogo que es muy activo, también preguntaba sobre esto, ¿no? ¿Qué características os dicen a vosotros como cardiólogos cuando un paciente os dice algo y eso directamente os hace que os pongáis alarma y decir, esto puede ser que sea? No sé si tú tienes alguna... Yo creo que la irradiación a mandíbula para mí es uno de los datos más característicos, que es verdad que dices, este paciente sí que lo cuenta muy bien, porque ellos es verdad que eso, cuando se echan la mano y se señalan la garganta y la mandíbula, eso es verdad que es bastante... Eso es muy, muy, muy típico. Yo es lo que iba a poner, al final no lo escribí, pero yo cuando se irradia al ángulo de la mandíbula a las muelas, un paciente que se le va al ángulo de la mandíbula a las muelas, ese está claro que es una angina. Ellos a lo mejor no lo saben expresar, pero se señalan que es algo que es verdad que a lo mejor no han oído, porque lo del brazo sí que entre la gente se comenta y a lo mejor ellos si notan hormigueo en el brazo sí que se asustan o sí que le dan importancia, pero lo de la garganta o lo de las muelas, no, ellos a lo mejor lo cuentan minimizándolo y para nosotros es muy importante. Exactamente. La irradiación es importante. Irradiaciones por encima de lo que viene siendo la boca o por debajo del ombligo ya son mucho menos probables. La duración, cuando es muy, muy, muy de segundos o cuando es muy prolongada, si el paciente no se ha infartado, lógicamente, también nos hace pensar muy poco.
el que con los movimientos corporales se desencadene o se alivie, también nos hace descartar, nos hace sospechar poco que se trate de un dolor torácico anginoso. El que en la cama, cuando me apoyo de ese lado, cuando me duele, también nos hace sospechar que es poco probable que sea anginoso. Respecto al comentario de Salivia con el reposo, con nitratos, a mí la respuesta a nitratos es un criterio muy importante para valorar un dolor anginoso, pero la respuesta a nitratos es la respuesta inmediata. Lo quiero decir porque a veces yo he visto en informes que pone responde a nitratos. Y le preguntas al paciente, pues sí, le dio una cafinitrina del 0,61 cuando lo cogió en su casa y cuando estaba en urgencia, pues se le empezó a pasar el dolor. Eso no se considera una respuesta a nitratos. La respuesta positiva a nitratos, que aumenta la probabilidad de que el dolor torácico sea anginoso, es una respuesta relativamente inmediata, ¿vale? Un alivio casi en los primeros minutos de poner una cafinitrina sublingual. Si no, no hay respuesta a nitratos. ¿De acuerdo? Pedro, nos comentan también que es importante, y llevan razón, los antecedentes si ha consumido tóxicos o es consumidor de tóxicos, y también sobre si tiene antecedentes familiares de cardiopatía isquémica. Exactamente, las características, hombre, lógicamente el riesgo cardiovascular del paciente también aumenta la probabilidad de que el origen sea isquémico si es muy alto y la disminuye si es muy bajo. Si estamos en un paciente de 20 años que aunque nos cuente una angina muy típica, la probabilidad a lo mejor es menor que si el paciente tiene más factores de riesgo y más edad. Por eso hay unas tablas que no las he puesto aquí donde de alguna forma, teniendo en cuenta las características del dolor, la edad del paciente y el sexo, básicamente con esas tres variables, te va a hacer una orientación de la probabilidad de que el dolor sea anginoso, ¿vale? Bueno, eso sería para lo que viene siendo el ángulo de esfuerzo. Esto sería la definición de una angina típica de esfuerzo, ¿vale? Porque si el paciente nos cuenta angina en reposo, nos cuenta una angina moderada grave de reciente aparición, en menos de 2 meses, o nos cuenta una angina que progresivamente va aumentando en poco tiempo, estaríamos ante una situación completamente diferente. Estaríamos ante una angina inestable, que entraría en el manejo de un síndrome coronario agudo, no que es un manejo hospitalario, es una situación grave, inestable, por eso se llama angina inestable. Eso que veis ahí entre paréntesis que pone CSS, ¿vale? Es una clasificación del grado de angina, que es de la Canadian Society, no me acuerdo la otra qué significa ahora mismo, bueno, no me acuerdo, pero que bueno, viene a ser paralela a la NIJA, ¿vale? Entonces una angina en reposo CSS4 es como una NIJA, o sea, el mismo umbral nivel de esfuerzo que sería una NIJA 4 en reposo. Y una NIJA 2-3 pues sería un moderados o grandes esfuerzos, ¿de acuerdo? Entonces, una angina que ya debuta con unos esfuerzos que no son muy importantes y a ti te la está contando que le ha aparecido hace poco, pues a lo mejor es criterio de eso, es un cuadro inestable, ¿de acuerdo? Y por eso, en el documento que tenéis de Carpimur, de las rutas asistenciales consensuadas entre cardiología y atención primaria, aparte de hacer una descripción del perfil clínico del dolor torácico, el manejo que se propuso, bueno, donde pues ya nos podemos hacer un poquito una idea, ¿no? Si es un dolor más anginoso, más de características mecánicas o un dolor pericárdico, etcétera. Aparte de esto, que yo creo que esto todo más o menos lo tenemos relativamente claro, lo que nos diferencia el protocolo de manejo es, primero, si el dolor torácico es reciente, pusimos un límite en 30 días, ¿vale? Y nos dice que si el dolor, un paciente nos viene a consultar un paciente con un dolor torácico de menos de 30 días de evolución, aparte de hacerle una anamnesis y una exploración física en electro, si el electro es anormal, tiene trastornos de rama de nueva aparición, alteraciones del ST o de la onda T, directamente a urgencias. Igualmente, si detectamos síntomas de gravedad, inestabilidad hemodinámica, de saturación o bajo nivel de conciencia, yo creo que eso, aunque no nos contara dolor torácico, directamente lo mandaríamos a urgencias, ¿vale? Si el electro es normal y no estamos viendo una situación de gravedad, ¿de acuerdo? Y el dolor no es en reposo, ¿de acuerdo? Pues ya valoramos el perfil del dolor, ¿vale? Si nos está contando una angina típica de reciente aparición, aunque sea de esfuerzo, sería una angina típica de reciente aparición, lo podríamos, tendríamos, pues bueno, estaría bien remitirlo a urgencias. Si ya el perfil es dudoso y tiene factores de riesgo, alguno de los que pone ahí, podemos comentarlo en cardiología. Y si claramente tenemos claro que no es un dolor de origen cardíaco, por decirlo así, pues habrá que investigar otras causas. Sin embargo, si el dolor es de más de 30 días, el manejo es similar, pero ya digamos que no hay que correr tanto, ya podemos ir un poquito más tranquilos. Por eso, tanto Ana como yo, en la interconsulta inicial, lo que hemos destacado es que no tenemos desde cuándo está este hombre con un dolor torácico
y a qué grado de angina, qué nivel qué umbral de esfuerzo tiene que hacer el paciente para, para que le aparezca la angina. Esos dos factores que a lo mejor sí que nos hubieran ayudado mucho a tomar una decisión, porque no es lo mismo de mínimos esfuerzos, aunque nos pone deambulación, pero bueno, deambulación puede caminar muy rápido, muy lento, con más peso, con menos. Y el tiempo de evolución hubieran sido dos factores determinantes. Bueno, una vez que nosotros recibimos esa interconsulta, que la anamnesis del dolor torácico nos la aportáis de atención primaria y nosotros a priori no podemos hacer nada, lo que sí que hacemos es revisar. Hoy en día con la historia clínica electrónica y que muchísima información está ya digitalizada, pues podemos saber más del paciente de lo que nos decís. Porque en la interconsulta lo que más nos interesa a nosotros es que nos digáis las cosas que os cuenta el paciente, porque nosotros a eso no tenemos acceso. Y después, hombre, si hay algún dato muy relevante, como en este caso, vale, es un paciente que ya me estáis transmitiendo que es de alto riesgo cardiovascular por hipertenso y diabético, aunque eso no se nos va a escapar. O sea que sobre todo, donde más hincapié, donde más nos interesa que nos hagáis, digamos, nos deis informaciones en lo que nosotros no vamos a tener acceso o en lo que pensáis que es fundamental para el caso. Yo entiendo que paciente con cardiopatía isquémica previa, vale, ya sabemos qué perfil de paciente nos estáis diciendo, que consulta por esto y esto. Y ya cuál es el motivo, ¿vale? Bueno, pues centrándonos ya en este caso, es un paciente hipertenso de más de 10 años con buen control, diabético de más de 10 años con buen control. Fijaros qué glicada tiene. Es un paciente dislipémico, es fumador obeso, no toma alcohol, es un SAF con un adecuado cumplimiento de la CEPA y también tiene esteatosis hepática. Ahí tenéis el tratamiento. He quitado otro tipo de tratamiento que a lo mejor no tenía tanto que ver con nosotros, pero bueno, toma losartán, lecamidipino, dosazoxina y torasemida, semaglutide, insulina, bastantes unidades. El semaglutide, el diré que lo había iniciado hace poco, hace unos 2 meses, fenofibrato y pitavastatina. En la última analítica hace 3 meses tiene un colesterol de 0,7, unos triglicéridos 129, creatinina de 0,7, triglicéridos 129, colesterol 148, HDL 36, LDL 86, un cociente albúmina creatinina de 433, tiene una proteinura en rango no nefrótico y tiene una hemoglobina de 13,8 y una glicada de 6,2. Vale. Entonces, Ana, poniéndote tú en el lugar del médico de cardiología, al final, pues bueno, se habla con el médico de cabecera para que aporte algún dato más. Parece que es una angina que de moderados esfuerzos, el paciente no ha tenido ningún episodio en reposo y el paciente, pues bueno, se decide que va a ser visto ambulatoriamente porque no parece que esté en una situación inestable, ¿vale? Tú, como médico de cabecera o como el cardiólogo que contesta, ¿harías alguna modificación? Vamos a centrarnos principalmente en la parte de cardiopatía isquémica. Vamos a dejar los factores de riesgo cardiovascular para un poco más adelante. ¿Harías alguna modificación en este paciente que hay una sospecha de cardiopatía isquémica y que va a llegar al cardiólogo? ¿Te vuelvo a poner el tratamiento? Pues el paciente, por ejemplo, no toma beta bloqueantes y va a una frecuencia en torno a 70, creo, 65, creo que 70. Entonces, bueno, pues algo que podemos hacer que es muy sencillo, pues empezar beta bloqueantes a dosis bajas para, bueno, pues si el paciente como antianginoso. Sí, como claro, antianginoso. como antianginoso, si lo hace a la frecuencia cardíaca más elevada, pues para intentar disminuir un poco la frecuencia cardíaca y para ver cómo lo tolera, que también le va a aportar al cardiólogo cuando llega a la consulta si lo ha tolerado, si no, si puede subir dosis. Bien. Vale. Yo estoy de acuerdo. Se le puede aconsejar directamente en la propia interconsulta. Vamos a ver al paciente, iníciale un Enconcord 2,5 o un Enconcord 5 miligramos, porque eso también nos va a ayudar en el diagnóstico y en el manejo del paciente. Si ya el tiempo de espera para ver si esa medicación es efectiva pasa un mes hasta que llega a consulta y el paciente nos dice que se le ha ido totalmente el dolor torácico tras iniciar el beta bloqueante, pues ya es que el diagnóstico está clarísimo, está el diagnóstico hecho. Ya podemos empezar a trabajar sobre un diagnóstico completamente establecido, porque tenemos una respuesta ante un antianginoso que ha sido completamente efectiva. Yo en este paciente, que la sospecha es bastante alta, porque cuenta, digamos, una angina bastante típica en un paciente con tantos factores de riesgo, yo a lo mejor también le aconsejaría a iniciar directamente aspirina. El paciente no está tomando aspirina, ya sabemos que hay mucha controversia acerca de la aspirina en prevención primaria, pero bueno, posiblemente el beneficio de iniciar la aspirina un mes antes, un mes más tarde, hasta que lo vea el cardiólogo, no va a ser tan determinante como otras cosas que comentaremos más adelante, pero bueno, yo le contestaría pues sí, vamos a ver al paciente lo antes posible, puedes iniciar aspirina, 100 miligramos, un comprimido al día,
con un protector gástrico, bueno, en principio si no tiene otros antecedentes ni toma otra medicación, mejor no es necesario, aunque hoy en día todo el mundo lo toma. De hecho, este paciente lo tomaba, lo más es que lo he borrado. Aspirina y un beta-bloqueante. Sí, se debería aconsejar porque el beneficio es mayor que el riesgo en este caso. Nos preguntan que a qué frecuencia cardíaca mínima máxima es ideal utilizar el uso de los beta-bloqueantes. Entonces, por encima de 70 latidos por minuto se pueden iniciar. Por encima de 60 se pueden iniciar, creo yo. Sí, si están en 60, pues a lo mejor prefiere ver al paciente y ver en qué frecuencias cardíacas se mueve, pero vamos, por encima de 70 sin problema, como este paciente se puede iniciar y siempre a dosis muy bajas porque es verdad que la tolerancia es muy variable en cada paciente. Sí. Hoy en día no existe con los betabloqueantes más cardioselectivos. En este paciente concreto, en un paciente diabético no es una contraindicación. Hace muchos años había una contraindicación por el posible riesgo de no detectar los síntomas adrenérgicos de las hipoglucemias, pero hoy en día esa contraindicación no existe, igual que en el paciente POC o igual que en el paciente con enfermedad arterial periférica, a no ser que haya una isquemia extrema, pues en principio no hay una contraindicación para el uso de betabloqueantes. O sea que eso directamente se puede iniciar y es más, si ya se ha comentado, pues perfecto. Muy bien. Bueno, el caso que ya el paciente al final, básicamente queríamos centrarnos en esta parte que yo creo que es muy importante. El paciente acudió al final, realmente acabó ingresando porque bueno, el tiempo de espera se alargó un poco el tiempo de la consulta. Sabéis que tenemos ahora mismo un problema en mi área particularmente con las primeras consultas que estamos intentando solucionar. Entonces el paciente al final pues, bueno, decidió presentarse en urgencia y acabó ingresado. Se le hizo una ecografía que no tenía alteraciones, se le hizo una ecocardiografía de esfuerzo en el que el paciente sí que, más al que yo refería una angina no limitante desde la segunda etapa aproximadamente, hizo un pequeño descenso del ST horizontal en varias derivaciones, pero la ecografía es verdad que no vimos alteraciones, por lo menos muy evidentes de la contractilidad. La consideramos, la catalogamos, esto ya un poco más avanzado, como una prueba de esfuerzo no de alto riesgo y bueno, pues decidimos ir a un manejo bastante conservador, aunque a pesar de que el paciente es bastante joven, pero bueno, el hombre, bueno, hay que verlo, se le pidió un TAC coronario ambulatorio, se le puso tratamiento con aspirina y betabloqueantes y bueno, y aquí pongo ya lo otro que hicimos, ¿vale? Que se le intensificó el tratamiento con estatinas, dado que el paciente estaba con una estatina de moderada intensidad dosis baja, que es la pitavastatina, estaba con un LDL de 86, cuando ya el objetivo, incluso antes de poner el diagnóstico de cardiopatía isquémica, el objetivo ya era, según las últimas guías, por debajo de 55, pero bueno, ahora ya con la cardiopatía isquémica se cabe aún más, ¿no? Porque todavía yo creo que tenemos que hacer más hincapié. El paciente decía que no le habían puesto, por ese antecedente de esa estatosis hepática, en algún momento había tenido las enzimas hepáticas muy ligeramente elevadas, también la verdad que entonces pesaba un poquito más, había perdido peso. Entonces le pusimos estatinas y le hicimos una analítica de control a las 48 horas y le pedimos en las primeras 48 horas las enzimas hepáticas serían normales y le dejamos otra medida para dentro de un tiempo que ya lo revisaremos. Pero vamos, el beneficio claramente lo justifica. Sabemos que el control de los lípidos y del LDL como objetivo en la cardiopatía isquémica tiene un beneficio pronóstico evidente. Y bueno, simplifiqué también el tratamiento antihipertensivo, puse un único componente, le puse una combinación con un ARA2, un calcio antagonista y una tiacida y una hidroclorotiazida, dado que la función renal era normal, y le dejé la dosazosina en principio de rescate. Le dije que a mí es verdad que lo utilizamos mucho, pero prefiero, por ejemplo, en estos casos a lo mejor iniciar un antialdosterónico antes que la dosazosina. Yo soy más de esa vía. No sé si, Ana, tú hubieras hecho alguna modificación más. Bueno, también como antihipertensivo también podríamos utilizar un nitrato, pero si se quedó asintomático ya con los... Sí, si ya, los nitratos con también como antihipertensivos y como antianginosos también se puede utilizar. Por eso que si tuviera mal control de cifras tensionales, pues en vez de la dosazosina podríamos añadir un nitrato. También, perfecto. Avisaros y recordaros que, por ejemplo, en el caso que habéis comentado antes, un paciente con una frecuencia, este paciente si hubiera tenido, como dice Ana, una frecuencia cardíaca un poquito más baja, 60 latidos por minuto, incluso un poquito más baja, y no hubiera dado miedo iniciar betabloqueantes, una opción también es iniciar nitratos, bien vía oral o bien transdérmicos, ¿vale? Hay vía oral de liberación prolongada, que es una sola toma al día,
Y después tenemos los parches de nitroglicerina pues, a diferente dosificación. Importante sobre eso, recordar a los pacientes que le pongamos un parche de nitratos que hay que retirarlo por la noche porque si no se genera taquifilasia, es decir, se vuelven, digamos, hacen tolerantes al efecto de antianginoso y deja de hacer efecto. Y bueno, siempre advertir que cuando se inician los nitratos, pues es normal un poquito de cefalea frontal, que suele ceder bien al paracetamol y que por el paso del tratamiento se le suele ir. Pero bueno, si después no los toleran, pues habrá que buscar otros antianginosos. ¿Conoces tú, Ana, nos puedes decir algún antianginoso más, aparte de nitratos y betabloqueantes? Bueno, pues podemos utilizar también la ranolacina, que también es verdad que los pacientes lo toleran muy bien, excepto que también puede causar alguna molestia intestinal, pero en general la verdad es que empezando con baja dosis, la tolerancia de los pacientes en la clínica, pues luego vemos muy buena tolerancia. Exacto. Sí, sería, y aparte va bien también en los diabéticos, ¿no? Parece que hay, en el subgrupo específico de los pacientes diabéticos parece ser que pudiera tener incluso un poquito más de beneficio. La ranolacina es es un fármaco que es único en su grupo, ¿vale? Ahora mismo la verdad es que el mecanismo se me acaba de ir de la cabeza, no lo podría decir, no sé si tú te acuerdas, el mecanismo es no me acuerdo ahora mismo el mecanismo. Con el óxido nítrico, ¿no? Sí, puede ser, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, tiene unas 3 presentaciones, si no recuerdo mal, eran 375, 500 y 750. Y 750, se toma cada 12 horas. Y es verdad que hay que empezar a dosis baja o dosis medias por lo menos, y el objetivo siempre es intentar alcanzar las dosis altas para decidir si es efectivo o no. Una cosa muy importante sobre los antianginosos, el que sea, y esto aplica casi a cualquier fármaco dirigido a tratar un síntoma, es que hay que evaluar su eficacia. Y si no es eficaz, retirarlo, ¿vale? Tenemos que, yo creo que todos participar en la retirada de fármacos sin efecto de ningún tipo, porque es que al final solo estamos ganando efectos adversos y yo creo que hay muchos pacientes que llevan fármacos para tratar efectos adversos de fármacos que no necesitan. Entonces, con los antianginosos especialmente, hay que valorar la eficacia porque la respuesta puede ser un elemento diagnóstico importante y la no respuesta también un elemento diagnóstico de a lo mejor de disminuir la probabilidad, pero es que si no le está quitando el síntoma un fármaco dirigido a tratar un síntoma, pues no se lo pongan. Porque recuerdo que los betabloqueantes o los antianginosos en general en el paciente con cardiopatía isquémica crónica no tienen ningún beneficio pronóstico. Mientras que la aspirina y las estatinas sí que prolongan, mejoran su pronóstico, los betabloqueantes y los antianginosos en general no. El betabloqueante puede mejorar el pronóstico en el caso de que tenga disfunción ventricular, pero con FEBI normal no mejoran el pronóstico de los pacientes. Es un fármaco para tratar un síntoma. Y los betabloqueantes que tan alegremente prescribimos tienen efectos adversos. Mucha gente que por un día que tuvo unas palpitaciones se ha quedado con una pastilla de Inconcor toda su vida y aparte de que puede causar, pues bueno, muchos síntomas, puede empeorar el perfil lipídico, puede aumentar el riesgo de depresión, disfunción eréctil en el varón, puede provocar astenia, hipotensión, bradicardia, o sea que hay que los fármacos, hay veces que hay que quitarlos si no son efectivos. Bueno, no sé si alguien ha preguntado algo más en el chat. Nada, solo nos decían que cuánto tiempo tenemos nosotros para ver un paciente de primera consulta y es en torno a 20 minutos, por eso, porque es verdad que a lo mejor ellos echan en falta pues más tiempo para poder interrogar mejor al paciente y luego transmitirlo en la consulta, en la interconsulta no presencial. Totalmente. Yo no es una crítica, en ningún momento quiero hacer con este caso una crítica a la consulta, que bastante información nos aporta y vamos, y yo personalmente con las interconsultas que hacen en el área 8 de los ARCOS, estoy súper contento y vamos, y demasiado. Yo, para quien me conozca, sabrá que soy un fiel defensor de la atención primaria. Es verdad que nosotros tenemos más tiempo, solamente pues, bueno, pues intentar aumentar un poquito la rentabilidad de esa consulta con 2 datos que a lo mejor pues, no aumentan tanto el tiempo. Yo sé que vosotros el tiempo que disponéis por paciente, desgraciadamente, es mucho menor que el que a veces disponemos nosotros. Eso no lo pongo en duda. Yo este paciente, pues la verdad es que me apeteció mucho ponerle un ISGLT2, pero claro, con ese control metabólico tan bueno, sí que le advertí al paciente, porque es verdad que con esa glicada yo estaba preocupado por las hipoglucemias, que hay que llevar cuidado, que si estaba teniendo glucemias por debajo de 100, que se probara a retirar un poco de la insulina basal. Yo creo que por el inicio del semaglutide reciente que estaba perdiendo un poquito de peso. Me quedé con ganas, creo que era un buen candidato al inicio de un ISGLT2, pero bueno, no se lo inicié de momento porque había iniciado recientemente el análogo del GLP-1
y ya previamente, antes del análogo GLP-1, se le había intentado poner un ISGLT2 y había tenido alguna balanitis. Pero bueno, pues lo voy a seguir en consulta y con el endocrino y el compañero de atención primaria, yo creo que en algún momento si podemos, sobre todo si se le va retirando esa insulina, que es difícil porque la verdad es que con esa dosis de insulina, claramente el paciente de insulina independiente, pues bueno, conseguirlo, pero no se lo inicié por ese motivo. Sí que le quité el fenofibrato porque consideré que posiblemente se había iniciado hacía más tiempo cuando el paciente posiblemente tenía la diabetes más descontrolada y había una mayor hipertrigliceridemia. Estuve revisando analíticas previas de los últimos 2 o 3 años y lo máximo que vi fue 200 en alguna analítica de triglicéridos. Entonces, por la probabilidad de aumentar efectos adversos de las estatinas, pues, y ese perfil lipídico tan bueno, le quité el fenofibrato, que siempre en un futuro se puede reintroducir, dado que, por lo menos desde el punto de vista cardiovascular, no ha demostrado ningún beneficio pronóstico. Bueno, pues yo creo que podemos dejar aquí, pasar al siguiente caso, que nos ponemos a hablar y nos paramos. Vamos a acabar rápido este caso porque no hemos alargado mucho con este. Varón de 59 años, hipertenso, dislipémico, fumador, cardiopatía isquémica crónica, debuta en 2019 como escasez tipo angina inestable, tenía una enfermedad de 3 vasos que se revascularizó parcialmente con 6 stents, se le puso endea media, CX proximal y CD media, y tenía una CD fina con enfermedad severa no revascularizable. Se quedó con una FEBI del 40 tras el infarto, pero normalizó en el seguimiento. Y tenía enfermedad arterial periférica. La cuestión es que este hombre empieza con molestias urinarias y el día de la consulta comienza con fiebre muy alta, tiritona y un dolor torácico opresivo. Avisa al 061 que lo atiende en domicilio y con esta tenía una tensión de 105/60. Este no es el electro del 061, este cuando llega a urgencia. El del 061 era un poco más horrible que este, tenía un descenso más llamativo y un poquito más taquicárdico. Y bueno, y en domicilio se le administra paracetamol, cafinitrina, morfina, aspirina y clopidogrel. Se le da carga de doble interrogación ante la sospecha de un síndrome coronario. Bueno, Ana, ¿nos puedes hacer algún comentario sobre el tratamiento que se instaura en este paciente? Bueno, lo primero, a lo mejor le llamó más la atención el descenso del ST que el cuadro clínico global y, bueno, bajarle la fiebre había que bajársela, entonces el paracetamol sí que es adecuado, pero es verdad que darle la carga de aspirina y clopidogrel, pues tendríamos que esperar a una analítica, porque cuando un descenso tan generalizado, pues el problema pues podría estar en el cuadro de infección, que podría encima tener anemia. Entonces, no hay que correr tanto, que ese es el mensaje que tenemos que transmitir, que hay que esperar a la analítica, porque el hombre llegó con 40 de fiebre y puede ser una sepsis generalizada con un poquito de anemia y todos los cambios, el descenso del ST es todo secundario a una angina hemodinámica. Exacto, yo puse este caso también por esto, ¿vale? Como ya he comentado en la sesión del electro, el descenso del ST se puede producir ante una oclusión trombótica parcial de una arteria coronaria, pero también lo podemos tener cuando hay un desequilibrio entre el aporte y las demandas. Un paciente con enfermedad coronaria persistente que se pone en una situación de un poquito de hipotensión, taquicardia, en un contexto infeccioso, puede experimentar isquemia, pero no por un trombo, por una placa que se ha inestabilizado, sino porque un aumento de las demandas, ¿vale? Sobre un paciente que ya tiene una enfermedad coronaria previa. Yo estoy de acuerdo con ponerle paracetamol. La cafinitrina me hubiera esperado un poquito porque el paciente está un poquito hipotenso y da un poco de miedo a veces, ¿no? Hay que tener en cuenta que las infecciones pueden provocar hipotensión y un shock distributivo, y la cafinitrina puede chocarte a un paciente perfectamente, ¿vale? La morfina, si el paciente está nervioso y pues bueno, se puede poner, si el paciente no cede inicialmente con la bajada de la fiebre. Y yo, desde luego, aspirina y clopidogrel no lo hubiese dado a este paciente. Creo que, en general, hay una excesiva precocidad a la hora de administrar carga de antiagregación en pacientes con dolor torácico. Hay gente que no sé si entiende que la aspirina y el clopidogrel son 2 trombolíticos y que con eso vamos a conseguir disolver el trombo, pero eso no es así. De hecho, en las guías de síndrome coronario agudo sin elevación del ST se aboga a la última guía, aunque con muchísimas consideraciones que no vamos a comentar, por la no administración de pretratamiento en los sin elevación del ST. Entonces, yo siempre lo digo a todos los residentes que rotan conmigo, que no hay que correr por la carga de antiagregación, que hay muchas causas de dolor torácico y angina y alteraciones del ST que no son síndromes coronarios agudos, y que no hay un beneficio demostrado en que dar la carga de antiagregación en el domicilio, nada más llegar a urgencia,
o 3 horas después de estar en urgencia, no hay ningún beneficio en esa precocidad. Yo he visto a anemias darle carga de doble anterrogación, he visto a disecciones aórticas darles cargas de doble anterrogación, he visto a pacientes que no tienen después nada irse a casa con una carga de doble anterrogación, aquí son 300 miligramos, pero he visto hasta 600 miligramos de clopidogrel. Entonces, yo creo que el mensaje que quería transmitir al poner este caso es que uno de ellos es que no hay que correr con la carga de doble anterrogación, sobre todo si es un paciente dudoso. Y en este caso, ante un cuadro de estas características que además tiene fiebre, yo creo que no hay que correr tanto, ¿vale? Eso es muy importante. Vale, el paciente tras llegar a urgencias, pues bueno, se le fue pasando el dolor torácico, se normalizó un poquito la tensión, le había bajado la fiebre y la analítica, pues bueno, pues tenía creatinina normal, hemoglobina normal, unos marcadores inflamatorios muy elevados, hizo una elevación de troponina significativa, pasó de la primera 19 a 243, tenía piuria en el sedimento y salieron urocultivos y hemocultivos positivos. Ana, todo esto que hemos dicho antes, ahora con esas troponinas, ¿tú establecerías el diagnóstico de un infarto o un síndrome coronario agudo sin elevación del ST y darías carga de doble anterrogación ahora sí? ¿O qué piensas tú? No, ahora más claro que antes porque, bueno, vemos que la hemoglobina es normal, pero vemos que hay una infección generalizada muy llamativa, tiene una PCR de 13, una procalcitonina de 14, parece una infección bacteriana y todo, en cuanto el paciente se ha estabilizado, el descenso del ST ha desaparecido. Le habrán puesto suero, le habrán quitado la fiebre y está claro que yo lo interpretaría como todo hemodinámico. O sea, que es un paciente que tendrá lesiones coronarias, que muchas serán moderadas, que pues estará en el límite de la significación, pero no es una placa inestable sobre la que se ha formado un trombo. Muy bien. Eso es importante, ¿vale? Bueno, ya lo has dicho, ¿cuál sería tu diagnóstico? La estabilización y sospechas que es todo secundario, ¿vale? Esto viene al caso de que con la introducción de las troponinas y la sensibilidad que tienen las troponinas, pues cada vez vemos más elevaciones de troponinas que pues bueno, tenemos que ir interpretando, ¿vale? Lo primero, el mensaje que quiero que quede claro es que no toda elevación, las troponinas, bueno, voy a decir una cosa antes porque me muero de ganas de decirla, que las troponinas no son enzimas, ¿vale? Eso es lo primero que quiero decir. En todos lados, hasta en el formulario de cardiología pone enzimas, las troponinas no son enzimas, ¿vale? Antes sí que el diagnóstico de infarto se basaba en la determinación de proteínas con actividad enzimática, primero la GOT y la GPT, después se utilizó la CK, después la fracción MB, todo eso eran enzimas. Las troponinas ya no son enzimas, o sea que si por lo menos no dejamos de decir enzimas, yo contentísimo. Pero bueno, las proteínas son específicas del corazón, principalmente troponina C y troponina T y troponina I solo hay en el corazón, hay en otros sitios, en situaciones muy raras, pero para vosotros solo hay en el corazón, y su elevación refleja un daño miocárdico, ¿de acuerdo? Pero esa elevación no nos está diciendo cuál es el mecanismo, nos está diciendo que hay daño miocárdico, pero no cuál es el mecanismo, ¿de acuerdo? Entonces, en el documento del consenso de la cuarta definición de infarto nos dice valores elevados de troponinas, vale, daño miocárdico. Si esa elevación es, digamos, dinámica, es decir, hay un ascenso y un descenso, lo que decimos una curva, ¿vale? Si estamos ante una situación aguda. Si tenemos datos de isquemia aguda, ¿cuáles son los datos de isquemia aguda? Pues principalmente la clínica de angina, a las alteraciones del segmento ST que ya hemos comentado, o bueno, si ya nos vamos a otras técnicas como la eco, que vemos alteraciones segmentales de la contractilidad, etcétera. Pero si tenemos datos de isquemia que principalmente son clínica de angina y alteraciones del ST, decimos que tenemos un infarto agudo de miocardio. Si no hay datos de isquemia aguda, no hay unas alteraciones del ST evidente y no hay dolor torácico anginoso, hablamos de daño miocárdico agudo, como puede ocurrir en una insuficiencia cardíaca, en una miocarditis, en una sepsis, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos una curva de troponinas con isquemia, infarto agudo de miocardio. Si ese infarto concluimos que es por arteriosclerosis más una trombosis de una placa, es el infarto típico que nosotros lo llamamos infarto tipo 1, que es la rotura de una placa o la erosión de una placa, principalmente, más frecuentemente la rotura de una placa. ¿De acuerdo? Cuando esa isquemia es por un desbalance entre el equilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, como puede ser una taquicardia, una hipertensión, una hipoxemia severa, lo que sea, entonces ya es lo que a veces ponemos hemodinámico, pero sería un infarto tipo 2, ¿vale? Que es lo que sospechamos principalmente en este paciente, porque tenemos
ascenso y descenso de troponinas, datos de isquemia en el electro y en la clínica, pero nuestra principal sospecha es que es por un desequilibrio de aporte y demanda. Entonces, este paciente sería lo que llamamos un infarto tipo 2, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis reflejado. El infarto tipo 1 sería la oclusión trombótica completa, esto sería con elevación del ST, y la oclusión parcial sería un sin elevación del ST. En el infarto tipo 2, el más frecuente que vemos es este, desequilibrio en un paciente con enfermedad coronaria, pero tenemos otro, vasoespasmo, una disección coronaria, o en un paciente con una sin enfermedad coronaria, un gran desequilibrio entre aporte y demanda. Una persona, una chica joven o un chico joven que se quedan con 4 gramos de hemoglobina, vamos a ver podemos ver dolor torácico y podemos ver alteraciones del ST. Lo importante de esta diferenciación es que el beneficio de la doble antiagregación y de la anticoagulación, etcétera, de las terapias antitrombóticas tienen sentido en el infarto tipo 1, no tanto en el infarto tipo 2, ¿vale? Principalmente en el infarto tipo 1. ¿Cómo diferenciar si estamos ante un infarto tipo 1 y tipo 2? Pues bueno, ha dicho Ana algunas cositas, ¿no? Aquí a veces es muy difícil, ¿vale? Tenemos que el cuadro clínico y después la evolución. Si es una placa inestable lo que está dando problemas, el paciente, aunque le resolvamos la fiebre y tal, lo normal es que siga presentando episodios de dolor torácico o algún dato que nos haga de que no solo es este el problema. Pero a veces llegar a un diagnóstico de uno u otro es muy difícil y a veces incluso nos quedamos con las dudas, ¿de acuerdo? En este caso concreto, el paciente tuvo una buena evolución bajo tratamiento antibiótico, no hubo recurrencia del dolor, lo cual apoya más un infarto tipo 2, más que, vamos, que todo el problema era la sepsis urinaria. La ecocardiografía no había cambios, pero decidí hacerle una coronografía. Aquí esto es muy dudoso, pero bueno, yo decidí hacérsela porque el paciente sí que es verdad que había tenido unos cambios muy llamativos. Ya digo que el electro cuando llegó en el domicilio era todavía más horrible que ese, y se vio una restenosis muy severa del stent de la DEA media y la CX proximal que se revascularizó. Aún así, el diagnóstico que yo puse fue infarto tipo 2 con enfermedad coronaria severa que se ha revascularizado, ¿de acuerdo? Y por eso llevó su tratamiento con doble antiagregación. Llevó esa doble antiagregación no porque hubieras pensado que hay una placa inestable, sino porque se le puso un stent. Y bueno, acabo con las conclusiones y ahora ya dejamos por si quieres hacer alguna pregunta más porque no hemos extendido al final más del tiempo que teníamos para esta parte. La anamnesis del dolor torácico debe ser meticulosa y muchas veces es el único criterio para decidir si un paciente debe ir a urgencias o puede ser valorado ambulatoriamente. Desde atención primaria se pueden hacer muchas cosas en el manejo de los pacientes con cardiopatía isquémica conocida o sospechada. La carga de antiagregación no es lo primero que hay que hacer ante un paciente con dolor torácico y no toda elevación de troponina o cambio dinámico en el electro es un infarto de miocardio en el tipo 1. Hay otras causas de elevación de troponina y cambio en el electro. No sé, Ana, si hay alguna pregunta. Nada, nos preguntaban las causas de elevación de troponina y justo has puesto tú el esquema después de la pregunta. Si quieres volverlo a poner, Sí. Bueno, hay un montón de causas. Claro. En el documento este tenéis todas las causas de elevación, pero aquí tenéis... Sí, pero justo le han preguntado cuando tú has puesto, pues eso, desde una FA a una insuficiencia cardíaca. Exactamente. Todo lo que pueda generar digamos, un insulto sobre el corazón, ya sea por enfermedades propias del corazón o enfermedades sistémicas, al final puede elevar troponina. Tenemos claro que el infarto trombótico, el tipo 1, es la más frecuente y es lo primero que vamos a descartar siempre, pero por ejemplo, una inflamación del corazón, que sería una miocarditis, puede elevar troponinas. Una enfermedad renal muy avanzada, sobre todo en el contexto de que hay un estado inflamatorio que también afecta al corazón, pues también. Hipotensión, shock, también. Hiposemia, anemia. Todo esto, hay causas en las que media directamente la isquemia y entonces es más probable la elevación de troponina si además hay enfermedad coronaria, y hay veces que no media directamente la isquemia, sino la toxicidad sobre las células cardíacas o la inflamación sobre las células cardíacas, que en ese caso no veremos datos de isquemia. Hay muchísimas causas de troponina, casi todo, la cardioversión, la contusión miocárdica, disecciones también aórticas, también pueden elevar un poquito de troponina. El TEP, que muchas veces el tromboembolismo pulmonar, exactamente. El mensaje es que las troponinas son muy específicas del corazón, pero nada específicas del mecanismo que produce ese daño sobre el corazón. No nos dice por qué ha pasado. Para eso hay que irse al paciente, a las pruebas complementarias, a la evolución, para saber exactamente qué ha pasado. No sé si hay alguna pregunta más. Pues de este caso solo han hecho esa. No sé si quieren aprovechar los últimos minutos para hacer alguna más. Aquí, bueno, no sé, en algún momento han dicho... Vale. Pues nada,
acabamos estos dos casos. Ya digo que el mensaje ha sido un poco recalcar esos mensajes que os he puesto en las conclusiones, agradeceros a todos vuestra participación y vuestra presencia. Y nada, que sepáis que desde Cardiología siempre intentamos colaborar con la atención primaria. Yo creo que en eso, pues bueno, yo es una cosa de la que me siento orgulloso de mis compañeros, y que sepáis que nos tenéis siempre a vuestra disposición para cualquier cosa.